Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie Comentario Bíblico en YouTube, Creciendo con Vida. Aquí tenemos todos estos materiales para abordar una expresión que nos ha preocupado a varios a lo largo de la historia de la iglesia, que tiene que ver con que la unción que está en nosotros nos enseña todas las cosas y que nadie nos tiene que enseñar nada. Bueno, yo he escuchado en labios de creyentes diciendo no quiero estudiar, no es necesario prepararse, porque el Espíritu Santo, la unción de Dios, nos enseña todas las cosas, sobre todo en un contexto en que nos habla de falsas enseñanzas, falsos maestros, anticristos, en la segunda epístola de Juan capítulo 2. Y allí vamos viéndolo con todas estas Biblias de estudio, así que ¡comencemos! Y en principio nos vamos a abocar a conocer cuál es el pasaje utilizando la Biblia de referencia Thompson, edición 2023 RBR. Y aquí leemos el pasaje que es el segundo capítulo de la primera epístola de Juan, desde el versículo 18 en adelante, y dice así: advertencia contra los anticristos. Hijitos, ya es el último tiempo, y tal como oísteis que el anticristo viene, aún ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y sabéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la sabéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el anticristo sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a vosotros, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, así también, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y fíjense cómo así la palabra del Señor nos da una pauta primero de lo que son los anticristos o el anticristo, que tiene que ver con ideas y personas, y también aquellos que aún eran parte de la iglesia desde el punto de vista de que formaban parte del grupo, pero nunca en su identidad, corazón y realidad espiritual eran parte de la iglesia. Habían estado junto a los creyentes, pero luego se habían apartado. Bueno, vamos a ver un poco esto utilizando las diferentes Biblias de estudio, pero antes quiero mostrarle todas las cadenas temáticas que tiene esta columna acerca de la advertencia contra los anticristos. Y fíjense, allí están en negrita con el número de cadena temática en la edición 2023 en color rojo, y algunas de ellas ya tienen los pasajes que la anteceden y los que vienen después de esta. Fíjense todas las cadenas temáticas que hay. Y así, de esa manera, ahora nos vamos a ver algún artículo y también las expresiones de la Biblia Telos, edición para jóvenes, en NBI 2022. Y aquí podemos ver en la Biblia Telos que están las dos columnas del texto bíblico a la derecha y a la izquierda, y están las columnas para anotaciones y las que poseen las herramientas bíblicas para el estudio y el conocimiento del contexto. Y aquí, justamente en esta página de la primera epístola de Juan, tenemos el Mapamundi, y allí nos va a decir acerca de primera de Juan 2:18 lo siguiente: la palabra anticristo significa literalmente contra Cristo en el griego original.
En este caso, Juan se refiere a los muchos falsos maestros que habían aparecido como anticristos, ya que su enseñanza iba en contra de la verdad sobre Jesús. Estos anticristos apuntan a aquel que es contrario a Cristo en todas las cosas, Satanás. Sin embargo, hay esperanza porque los creyentes saben que al final será destruido. Y nos manda a ver Apocalipsis 20, 7 al 10. Allí es el juicio ante el gran trono blanco. Fíjense las expresiones de las notas del estudio de esta Biblia. Podemos ver que tiene las introducciones a los libros, algún que otro artículo también muy edificante, sobre todo para la juventud, y las diferentes herramientas de preguntas con respuestas, el iceberg, los llamadores de comentarios, las frases destacadas. Bueno, es la Biblia Telos edición para jóvenes de la versión NBI 2022. Un poco aquí supimos acerca de lo que es el anticristo o la palabra anticristo directamente. Ahora vamos a ver qué nos va a decir la Biblia cronológica de estudio NBLA. Y aquí tenemos esta Biblia que realmente estoy muy contento con esta Biblia. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar desde el primer viernes de enero de 2023. Si es que estás viendo en vivo o en estos días, finales de diciembre, el video. Vamos a comenzar la serie Leemos los Evangelios en orden cronológico, utilizando la Biblia cronológica de estudio. Y están todos invitados primero a conseguirla ya rápido para que podamos leer, yo aquí en el estudio y ustedes en su casa, los Evangelios en orden cronológico, leyendo la palabra del Señor en traducción bíblica NBLA, que es un agregado, un plus de valor que le va a dar a los videos, porque no tengo lecturas de la NBLA completas, como va a ser todos los evangelios, en esa traducción bíblica, Nueva Biblia de las Américas. Aquí tenemos la Biblia abierta en el capítulo 2 y veremos que esta epístola se escribió luego del libro de Hebreos. Así tenemos capítulo 13 del libro de Hebreos y dando vuelta a la página comienza la primera epístola de Juan. Y dando vuelta a la página veremos que también comienza la segunda epístola de Juan, y dando vuelta a la página veremos que también empieza la tercera carta de Juan y finalmente el libro del Apocalipsis, para terminar con lo que sería la Biblia cronológica de estudio. Así entendemos que las últimas epístolas del apóstol Juan y el libro de Apocalipsis son los últimos escritos del Nuevo Testamento, antecediéndole la epístola a los Hebreos. Asimismo, quiero leerles un poco de lo que tiene que ver con el cuadro de creencias e ideas que tiene esta Biblia en particular, que va a decir lo siguiente: desde los primeros momentos, la iglesia cristiana estuvo plagada de defensores de las falsas enseñanzas. El Nuevo Testamento no describe ningún sistema de falsa doctrina, pero los falsos maestros surgían dentro de las congregaciones y aparecían como visitantes. Nos manda a ver Hechos 20:29. El consejo de Juan fue que la verdad tiene un origen, Dios. Aunque tenían muchos disfraces, los falsos maestros eran consistentes en su negación de Cristo. Y allí lo afirma en la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3, aparte de lo que ya hemos leído. Y así les he mostrado un poco la Biblia cronológica de estudio, pero ahora vamos a los pesos pesados de este video, que tienen que ver con las notas del estudio de la Biblia Teología Bíblica de D.A. Carson. Y aquí en la Biblia Teología Bíblica de D.A. Carson, en las notas del estudio bíblico, va a decir lo siguiente acerca de esta porción del capítulo 2 de la primera epístola de Juan. Desde los versículos 18 y 19 hablan de la venida del anticristos y los identifica como los herejes. Y los versículos 20 al 27 advierten acerca del intento de los herejes de engañarlos y arma a los lectores en contra de sus engaños. En cuanto a la expresión hora final, también se le llama los últimos días o los últimos tiempos. Es el período que se inicia con la primera venida de Jesús y termina con su segunda venida. Y allí están los pasajes. En cuanto a anticristo o anticristos, dice: la venida de la figura del anticristo formaba parte de las primeras enseñanzas cristianas. Se distingue entre el anticristo mayor, que aparecerá cerca del final de los tiempos, y figuras de anticristos menores, cuya influencia
iglesia ya se sentía, como lo indica este versículo. Tanto el anticristo como los anticristos que le preceden buscan engañar a las personas. Y allí están los pasajes. Solo Primera de Juan identifica a los ex miembros de las comunidades cristianas como anticristos. En otras partes del Nuevo Testamento atacan a la iglesia desde fuera. Juan los describe como mentirosos y engañadores que niegan la encarnación. Y en cuanto a la frase, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros, dice, su separación demostró que nunca habían sido miembros verdaderos de la comunidad cristiana. En cuanto han recibido unción, dice en el Antiguo Testamento, los sacerdotes, los reyes y el Mesías son ungidos como señal de su designación. La unción que los lectores de Juan han recibido es la del Espíritu Santo, a quien recibieron cuando creyeron primero. Como resultado de su ministerio, ya conocen la verdad. Y en cuanto a la expresión del santo, dice una referencia a Jesucristo. Luego dirá acerca de niega que Jesús es el Cristo. Aquí por primera vez Juan identifica a los falsos maestros de los que se separaron de la comunidad. Al combinar esta con otras afirmaciones de Primera de Juan, y allí están los versículos, queda claro que su cristología aberrante involucra la negación de que Jesús fuera el Mesías, el Hijo de Dios venido en carne, cuya muerte fue real y vicaria. Luego dirá, todo aquel que niega al Hijo no tiene al Padre, dirá, al negar al Hijo, y nos manda a ver la nota del versículo 22 que ya leímos, demuestran que no tienen al Padre tampoco. En cuanto a lo que han oído desde el principio, se refiere al mensaje del Evangelio. En cuanto a la promesa que Él nos dio, y es la vida eterna, dice, aunque esto es algo prometido para el futuro, también es una posesión presente para los creyentes. Y en cuanto a la última frase, dice, no necesitan que nadie les enseñe, dice, Juan no está negando la importancia de los maestros humanos, y allí hay muchos más pasajes que hablan de eso. Puesto que él mismo enseña en esta carta, les asegura a sus lectores que no necesitan ser enseñados por los que se apartan, que pudieran haber afirmado tener su propia unción, porque la unción les enseña todas las cosas. Y así terminamos con las notas del estudio bíblico acerca de este pasaje y sus expresiones desde el punto de vista del uso de la Biblia, teología bíblica de D.A. Carson. Vamos a ver ahora qué nos dicen las notas del estudio bíblico de la Biblia de estudio Matthew Henry versión RBR de Editorial CLIE. Y aquí tenemos las notas del estudio bíblico en sus dos columnas del pasaje de Primera de Juan capítulo 2 y dice así en sus expresiones la Biblia Matthew Henry. En cuanto salieron de nosotros, dice, se habían estado en la congregación, pero no eran de la congregación. Eso quiere decir ni más ni menos que en la iglesia puede haber, y los hay, quienes no están vitalmente unidos a Cristo y por tanto pertenecen únicamente a la fachada o andamiaje del edificio de la iglesia. Están en el recinto, pero es peor que si se hubiesen quedado en el atrio de los gentiles, pues estos, al fin y al cabo, podían ser sinceros adoradores del Dios verdadero. Y allí están los pasajes. Y en cuanto a la palabra unción, dirá quizás sugerida por el uso de anticristo en el versículo 18. Los cristianos son ungidos en este sentido con el que comparase Salmo 105:15. No toquéis, dijo a mis ungidos. Estos anticristos se presentaban como los iguales o incluso superiores al mismo Cristo. Pero los seguidores de Cristo tienen el aceite de la unción, el Espíritu Santo. Esta palabra solo aparece en el Nuevo Testamento aquí y en el versículo 27. Luego sigue diciendo, si comparamos esto con Isaías 61:1, Lucas 4:18, Hechos 4:27, 10 y Hechos 10:38, se ve que la frase da a entender una participación en la unción que Cristo recibió del Padre por medio del Espíritu Santo ya en su concepción, pero especialmente en su bautismo, y allí están todos los pasajes. Por lo que todo creyente puede ser llamado otro Cristo, otro ungido. En cuanto a del Espíritu Santo, dice, ellos reciben esta unción del Espíritu Santo de parte del ungido, Jesucristo, el Santo.
El santo es uno de los nombres que se aplican a Jehová en el Antiguo Testamento. Se aplica también a Jesucristo en el Nuevo Testamento y allí están todos los pasajes. Aquí se aplica a Jesucristo porque Cristo les prometió el Paráclito a los apóstoles. Por la concordancia con otros textos y sobre todo porque 1 de Juan 2:27 en la expresión allí el pronombre apenas puede cuadrar a otro que a Jesucristo. En cuanto a sabéis todas las cosas, dice, aquello sobre lo que el Espíritu instruye a los cristianos es objetivamente lo mismo que ellos desde el principio oyeron. ¿Y qué es ello? La respuesta la ofrecen Juan 14:26, 15:26. Bueno, los pasajes, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Escrito está en los profetas. Todos serán instruidos por Dios. Todo el que oye y aprende la enseñanza del Padre viene a mí. En cuanto a niega al Hijo, dice, la lógica de Juan es verdaderamente contundente. Jesús no solamente es el Cristo, sino que es también el Hijo de Dios. Ahora bien, el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, no solo porque el Hijo es el revelador del Padre y único camino para llegar al Padre, sino también porque Hijo y Padre son términos personalmente correlativos. En cuanto a confiesa al Hijo, dice, debido a que el Hijo revela al Padre. Nuestra única entrada al Padre es mediante el Hijo. La confesión de Cristo delante de los hombres es un prerequisito para la confesión por parte de Cristo delante del Padre. Y en cuanto a la unción que recibiste de Él, dice, una experiencia definida. Esta unción del mismo Cristo, como en el versículo 20, este Paráclito fue prometido por Cristo y vino en el gran Pentecostés, como ellos sabían, y en la experiencia de todos los que se rindan al Espíritu Santo. Finalmente, en cuanto enseña todas las cosas, dice el Espíritu Santo, iba a traer todas las cosas a su recuerdo, y allí está el pasaje, y a dar testimonio acerca de Cristo. Pero necesitaban que se les recordase lo que ya sabían que era verdadero y que no es mentira, según el hábito juanino de expresar lo mismo por afirmación y por negación. Por lo tanto, los exhorta así, permaneced en Él. Precisamente de esta manera había apremiado Jesús a los discípulos a que permanecieran en Él. Y allí están los pasajes. Fíjense cómo la Biblia, también Matthew Henry, nos va a dar un poco más de claridad acerca de esta lección, pero jamás va a apoyar esto de que, bueno, como tenemos la unción del Santo, no necesitamos que nadie nos enseñe nada. No está hablando de que no necesitamos que nadie nos enseñe o que no necesitamos aprender, sino que lo que ya hemos aprendido del Evangelio recibido, lo que oímos desde el principio, esa es la verdad indubitable, irrefutable, que permanece para siempre, y lo mismo para nosotros hoy. Pero ahora vamos a ver qué nos dice una de las reflexiones de la Biblia, reflexiones de C.S. Lewis, RBR. Y aquí tenemos abierta la Biblia con reflexiones de C.S. Lewis, RBR, una Biblia tributo a ese tremendo cristiano del siglo XX. Y aquí en las páginas 1254 y 1255 tenemos 3 reflexiones cortas, pero quería compartir con ustedes la que más me llamó la atención, no tanto por la coherencia con el pasaje, sino por lo que va a decir a modo de conclusión para este video, y es la reflexión llamada Él desea dar, y dice así: Dios es amor. Recordemos una vez más aquello de que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. No debemos empezar con el misticismo, con el amor de la criatura a Dios o con los maravillosos anticipos de la fruición de Dios, dispensados a algunos en su vida terrena. Comenzamos con el verdadero comienzo, con el amor como energía divina. Este amor primordial es el amor dádiva. En Dios no hay un hambre que necesite ser saciada, solo abundancia que desea dar. La doctrina de que Dios no tenía ninguna necesidad de crear no es una fórmula de árida especulación escolástica, es algo esencial. Y fíjense cómo esta es la base fundamental.
La base fundamental es el amor de Cristo y ese amor que salva por gracia. A todos aquellos que reciben por gracia ese mensaje, ese evangelio que Pablo dice, miren, si yo viniere u otro a predicarles otro evangelio, esa persona o yo mismo venga a ser anatema, maldito de Dios. Si un ángel del cielo les predica otro evangelio, venga a ser anatema, maldito de Dios. ¿Y cuál es el mensaje que hemos recibido desde el principio? Que Jesús nos amó, que Dios nos amó enviando a su Hijo unigénito, que el Padre envió a su Hijo y que nadie puede ir al Padre sino a través del Hijo. Y por ende, el apóstol Juan está defendiendo la doctrina fundamental de la encarnación de Dios a través del Hijo y que nadie puede llegar al Padre si no tiene al Hijo. Por ende, ante todos aquellos anticristos o falsos maestros o falsos o herejes de aquella época y que puede haber hoy, allí está diciéndoles tranquilos. Así como el mensaje que recibieron desde el principio es el mismo hoy y no tienen que permitir que nadie los extravíe, así también esa unción que recibieron desde el principio, desde que se convirtieron al Evangelio, esa unción les va a recordar y a enseñar todas las cosas que ya fueron dichas y que ya fueron enseñadas. Es permanecer en el mismo fundamento de la doctrina de los apóstoles, en el mismo fundamento de la palabra del Señor y no dejar que nada nos extravíe hacia una vida más mística, diría allí la reflexión de C.S. Lewis, sino a seguir adelante y a confiar solamente en Cristo como único mediador entre Dios y el Padre, sabiendo que esa unción del Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, pero como nos enseña todas las cosas es que tenemos que estar constantemente con disposición de aprender y ser formados continuamente. Por eso no está bien utilizar este pasaje para decir, bueno, no hay que estudiar, ni nadie nos tiene que enseñar porque la unción nos enseña todas las cosas. No, cuidado, es un peligroso fundamento de la ignorancia en las iglesias y no debemos permitirlo, y con actitud pacificadora, pero con firmeza, debemos entender que eso nos enseña acerca de la verdad del Evangelio y de la palabra del Señor, pero continuamente tenemos que ser instruidos. Espero que les haya bendecido tanto como a mí la hechura de este video utilizando todas estas herramientas, y recuerden que para conseguir todas estas Biblias que hemos utilizado una por una en este video, en principio les motivamos a que puedan acercarse a su librería local en su ciudad y ahí hacer el pedido de la Biblia que quieran en su librería local. Recuerden también que vamos a dejar los links de compra en Amazon asociados que están allí en la descripción del video o en el comentario destacado de todas estas Biblias para los que son asiduos compradores en Amazon. Y por supuesto los links de compra son links de compra de Amazon asociados que tienen una pequeña comisión para bendecir nuestro trabajo en el canal y a nuestra familia utilizando esos links de compra. Recuerden también que están todos estos sitios web, si estás en Uruguay, Colombia, si estás en Perú o si estás en Estados Unidos o Puerto Rico. Bueno, allí con estos sitios web que están aquí para que de acuerdo a cada país puedas ingresar y utilizar el cupón de descuento COMRODO para que también tengas un descuento en tu compra y bendigas nuestro trabajo en el canal. Son ideas que hemos tenido para poder financiar todo lo que estamos haciendo y ser sostenidos por el Señor a través de estas ideas en su providencia. Recuerden también que si quieren comunicarse conmigo, aquí está el teléfono para que puedan comunicarse conmigo ante cualquier inquietud, y para aquellos que quieran tener materiales cristianos, estamos haciendo envíos por DHL. Sí, llegando en tiempo y forma de manera responsable a todo el mundo. Así que este fue el video sobre intentar comprender esto de que la unción de Dios nos enseña todas las cosas y no es necesario que nadie nos enseñe nada, pero en su verdadera aplicación, contexto y significado. Y será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!